Bueno, vamos a resolver un problema completo en el que nos piden todo. Nos dan una tabla en la que se muestra el perímetro craneal en centímetros de 100 recién nacidos. De manera que nos dicen que el perímetro puede estar comprendido entre 32 y 33 centímetros en 16 niños, entre 33 y 34 en 24, entre 34 y 35 en 42 y entre 35 y 39 en 18 casos. Es decir, nos están dando una tabla en la que nos dan los intervalos de la variable y la frecuencia absoluta. La suma de todas las frecuencias absolutas, el total de datos, que son 100, el número de recién nacidos a los que les hemos medido el cogote. Vamos por partes. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? Lo que se denomina la marca de clase. ¿Qué sería la marca de clase? El valor medio de los valores del intervalo. Por lo tanto, si calculamos la media del intervalo, 32 más 33 entre 2, 32,5. 33 más 34 entre 2, 33,5. O sabiendo que los intervalos tienen una amplitud de un punto, cada marca de clase va a tener una diferencia de un punto, más 1, más 1, más 1. Una vez que conocemos la variable y la marca de clase, con su frecuencia absoluta, el siguiente cálculo sería la frecuencia absoluta acumulada, que nos indica cuántos niños tienen un perímetro de 33 o menos, 16. ¿Cuántos niños tienen un perímetro de 34 o menos? 16 más 24, 40 niños. ¿Cuántos niños tienen un perímetro de 35 o menos? 40 anteriores más 42, 82. ¿Cuántos niños tienen un perímetro menor que 36? Los 18 del intervalo más los 82 anteriores, todos, que sería el valor mayor. El siguiente cálculo que podemos hacer es la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Como en este caso nos han dado un 100, los cálculos serían sencillos. 16 entre 100, 0,16, 0,24, 42 entre 100, 0,42, 18 entre 100, 0,18. El siguiente valor, la frecuencia relativa acumulada, que sería la suma de las frecuencias relativas, 0,16 más 0,24, 0,4, 0,42 más 0,4, 0,82 más 0,18, 1, o el cociente entre las frecuencias acumuladas y el total de datos. Nos daría lo mismo. Vale, una vez que tenemos la tabla de frecuencias, lo que nos pueden pedir son diferentes valores. Por ejemplo, calcular el ángulo proporcional para hacer luego una representación de sectores. Como todo el círculo son 360 grados, si multiplicamos la frecuencia relativa por 360, nos dará el ángulo proporcional que tenemos que coger. Y nos quedaría 0,16, 0,24, 0,42, 0,18 por 360, 57,6 grados, 86,4, 151,2 y 64,8. Otro cálculo que podemos realizar son los porcentajes. Los cálculos de porcentaje serían la frecuencia relativa por 100. Por lo tanto, todo lo que tenemos aquí en frecuencia relativa es lo que se denominan tantos por 1. Si lo multiplicamos por 100 tenemos tantos por ciento. Una vez que tenemos calculados estos valores, nos pueden pedir representaciones. Por ejemplo, representación de diagrama de barras, en este caso, al ser una variable continua, sería un histograma de frecuencia. Y por lo tanto, lo que hacemos es coger en cada intervalo, la barra tiene que ocupar todo el intervalo, recordarlo, entre 32 y 33, 34, 35 y 36, que mide la variable centímetro del cráneo, y las veces que se repiten en cada intervalo los valores, que sería 16, 24, 42 y 18. 16, 24, 42 y 18. Si unimos los puntos medios, tenemos lo que se denomina el polígono de frecuencias. Segundo cálculo que podemos hacer, la frecuencia acumulada. Este va a ser un dato muy importante y lo vamos a necesitar luego para calcular la mediana. Y lo que hacemos es lo mismo, entre cada intervalo una barra que ocupe todo el intervalo y levantamos la frecuencia acumulada, que sería 16, 40, 82, 100. 16, 40, 82 y 100. Si unimos desde el extremo más menor al extremo mayor de cada barra o de cada intervalo, conseguimos el polígono de frecuencias acumuladas. Y la siguiente representación que nos podían haber pedido es representarlo en diagrama de sectores. Aunque esta representación es más para atributos, se podría calcular. Y simplemente es representar estos ángulos de forma proporcional y designar cada una de las variables con un color o escribir la variable dentro. Y ya está, tendríamos que la puntuación 1,57 grados sería esto,
la puntuación 86 está de aquí, la 151 está de aquí y la 64 está de aquí. Bueno, pues estas serían las posibles representaciones. Vamos a hacer ahora los cálculos estadísticos. Vamos a empezar por los estadísticos centrales. El primer estadístico central que nos podrían pedir, vamos a hacer la moda. La moda es el valor absoluto que tiene mayor, el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Es decir, tenemos que buscar en esta columna el valor mayor, que en este caso corresponde con 42. Y por lo tanto, como la mayor frecuencia es 42, la moda sería este valor de aquí. Por lo tanto, vamos a decir que 34,5 es la moda y que el intervalo modal es el intervalo entre 34 y 35. El intervalo modal está bien cogido. La moda es una aproximación, ya veréis en cursos superiores que no es exactamente así y que existe una fórmula para calcularla. El siguiente cálculo que podemos hacer es la mediana. El cálculo de la mediana, recordad que es el valor que tiene una frecuencia absoluta acumulada igual a la mitad de los datos. Como en este caso tenemos 100 entre 2, 50 datos. Por lo tanto, el intervalo mediano sería 34,35. Para encontrar el intervalo mediano, recordad que lo que hacemos es, cogemos la frecuencia acumulada media de los datos y la buscamos en esta columna. El 50 no está aquí, el 50 estaría incluido en este valor y por lo tanto este sería el intervalo mediano. Luego la mediana se encuentra aquí. Si yo me voy a lo que habíamos dibujado antes, entre 34 y 35 me encontraré la mediana. Fijaros que es un intervalo que pasa desde una frecuencia anterior de 40 a una frecuencia de intervalo de 82, que es la que tenemos aquí e incluye al 50. Por lo tanto, entre 40 y 82 estaría el valor 50, que si lo extrapolamos es el que corresponde al valor mediano. Luego este es el valor de la mediana. Fijaros que en este ejercicio no cae en el medio, no es 34,5, no corresponde con la marca de clase. Y por lo tanto, para hacer esto lo que vamos a hacer es semejanza de triángulo. Si ampliamos este dibujito tenemos que, como mi mediana se encuentra entre 34 y 35, es decir, en el intervalo mediano 34-35, este segmento es la amplitud, mide 1, y pasa desde una frecuencia 40 a una frecuencia 82, es decir, este segmento verde mide 42. Si nos vamos a la frecuencia acumulada de 50, que corresponde a la mediana, que sería este punto de aquí, veremos que entre 50 y 40 tenemos una diferencia de 10 puntos, y aquí tendríamos un valor que correspondería a x. Y lo podéis hacer en dos partes. 42 entre 1 es igual a 10 entre x, despejáis la x y si la sumáis al 34, o como este valor de aquí, x, mide la mediana menos 34, lo escribimos de esta forma. 42 entre 1 es igual a 10 entre la mediana menos 34. Recordad, 42 entre 1, 10 menos este segmento. Y si despejamos 10 por 1 entre 42, y el 34 pasa sumando, por lo tanto la mediana mide 34,24. El siguiente valor sería la media. Como sabemos que la media es el sumatorio de todos los valores por la frecuencia entre el total de datos, calculamos esta columna. ¿Cómo calculamos esta columna? Multiplicando los valores de marca de clase por frecuencia. Si fuese una variable discreta sería el valor de la variable por la frecuencia. Como es una continua, ojo, la marca de clase por la frecuencia. Y calcularíamos estos valores. El sumatorio de todos ellos sería el sumatorio de x sub i por f sub i, 3412. Por lo tanto, nos vamos a la fórmula y la media es 3412 entre 100, 34,12. El siguiente valor que podemos calcular es la varianza. Fijaros que para la varianza acabamos de ampliar una siguiente columna que sería los valores al cuadrado por f, ya que vamos a utilizar la fórmula de la media de los valores al cuadrado menos la media al cuadrado, que ya hemos calculado anteriormente. Bueno, pues fijaros que ahora si multiplicamos x sub i por f sub i por x sub i, nos quedaría lo mismo que x sub i cuadrado por f sub i, y por lo tanto este valor 32,5 por este valor 520, calculadora, y obtenemos esta columna. El sumatorio de los valores al cuadrado sería esto que tenemos aquí en verde.
116.509. Por lo tanto, si sustituimos en la fórmula, la media de los valores al cuadrado menos la media al cuadrado, que serían estos dos términos en la fórmula de la varianza. Cogéis calculadora y nos da 0,9157 centímetros cuadrados. Por lo tanto, desde aquí podemos calcular la desviación típica. Raíz cuadrada de la varianza, 0,957 centímetros. Ya vemos que es una varianza pequeña comparado con el recorrido de la variable, que son de 32 a 36, que aunque no lo hemos calculado, lo podemos poner aquí. El valor mínimo de la variable sería 36, el valor máximo de la variable 36, el valor mínimo 32, por lo tanto tenemos un recorrido de 4 centímetros. Esta desviación en 4 centímetros es más o menos baja, pero para ser más riguroso lo que hacemos es calcular el coeficiente de variación, que es el cociente entre la desviación típica y la media. Si dividimos la desviación típica entre la media, nos queda que el coeficiente de variación es 0,028, y si lo multiplicamos por 100, nos quedaría que no se me ha borrado, nos quedaría un 2,8%. Por lo tanto, podéis ver que la dispersión de datos es un 2%, bajita. ¿Qué quiere decir esto? Coeficiente de variación es muy pequeño, por lo tanto los datos están poco dispersos y por lo tanto la media es muy representativa de la muestra. Pues empezad por el principio, copiarlo e intentar repetirlo. Es la única forma de que esto se quede. No se trata de ver el vídeo muchas veces, que esto no es el cine. Hasta luego.